Gloria a Dios. Hace frío, hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos en la temporada de invierno, gracias a Dios. Hay muchos que no les gusta este clima y otros que nos gusta más que en la temporada de calor. Así es que gloria a Dios por todo tipo de clima, ¿verdad? Dios hace que esto suceda por alguna razón y a veces con nada nos tiene contentos, pero gracias a Dios por el tiempo, gracias a Dios por el clima. Y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en cada uno de ustedes. Bendigo a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por lo que hace en cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios porque a mí me da la oportunidad de usar Facebook y YouTube para poder predicar. Estoy leyendo un pasaje que me llamó mucho la atención. Está en Juan 6. Juan 6 habla acerca Juan 9. Es el capítulo 9. Ya llegué al 9 y estoy en el verso 1, 2 y 3. Leí todo el capítulo, pero el verso 1, 2 y 3 son impresionantes. No tengo la Biblia aquí, pero te lo voy a leer. Dice así, me lo grabé de memoria. Dice que cuando Jesús, es parafraseado, cuando Jesús iba con sus discípulos andando, iba de un lugar a otro, Jesús voltea a ver a una persona, había muchas, y en específico volteó a ver a alguien que tenía un problema o un defecto físico. Él estaba ciego, era un joven ciego de nacimiento, y Jesús voltea en ese recorrido que lleva, él lo ve fijamente, voltea. Cuando Jesús lo ve fijamente, los discípulos notan que Jesús lo está viendo a la persona que está ciega. Y los discípulos también voltean, lo ven después de verlo los dos, a esta persona ciega de nacimiento, le hacen una pregunta, pues porque le llama mucho la atención que Jesús se haya detenido y lo haya contemplado. Y le preguntan, maestro, o bueno, la escritura dice, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Entonces Jesús aprovecha la oportunidad, más bien creo que él propició con la mirada de que ellos voltearan y lo vieran para que preguntaran si tenían dudas acerca del por qué los hombres se enferman. Porque en el cristianismo hay diferentes versiones. Déjate, sigo contando el texto. Entonces, cuando Jesús voltea y lo ve, ellos le preguntan, ¿quién pecó, Rabí? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Jesús les responde, no es que pecó este ni sus padres, sino que este está así para que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida, o para que las obras de Dios sean hechas en él. Entonces aquí Jesús tumba de tajo, quita de sus vidas el pensamiento de que todo el hombre que esté enfermo o con un defecto físico sea una maldición de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo judío más preciso, creían que si alguna persona había nacido ciega, había nacido con algún defecto físico, alguna enfermedad, era porque Dios lo había maldecido aún en el vientre de su madre. Ese era el pensamiento del judío. Y el otro pensamiento del pueblo judío también era que el feto o el bebé, mientras estaba en el vientre de su madre, había pecado. Otra línea de pensamiento judío era que el bebé había pecado, no estando en el vientre de su madre, sino más bien esa vida, no el bebé, esa vida había pecado en otra vida. O sea que creían en la reencarnación. Fíjese bien qué tremendo el pensamiento. No estoy inventando cosas. Si tú buscas por ahí alguna Biblia de estudio, lo vas a encontrar en la NBI o la NBI de estudio y en la vida plena. Ahí te vas a dar cuenta de que yo no estoy inventando. Esa es mi documentación. Sino que ellos creían que había pecado, que había ofendido a Dios en otra vida. Algo así como la reencarnación. Pero también los judíos tenían el pensamiento de que sus padres habían ofendido a Dios durante el embarazo o antes del embarazo y habían cometido un pecado muy grave que no se les había sido perdonado y que la consecuencia de la enfermedad era el pago por el pecado de sus padres. Entonces, los discípulos, al ver a esta persona ciega, inmediatamente ellos asocian el pensamiento judío
a la vida del ser humano y por eso le preguntan a Jesús y me llama la atención el término que utilizan porque le dicen rabí, que quiere decir maestro. En otras palabras, ellos le están diciendo, enséñanos por las causas por las cuales las personas están enfermas o por qué esta persona está enferma, la que tú volteaste a ver. Entonces Jesús lo presenta de una manera muy a su estilo, lleno de inteligencia, de sabiduría, cosa que nosotros necesitamos manejar la palabra de Dios, aunque ya la conocemos, pero necesitamos manejarla con sabiduría y con inteligencia, porque a veces andamos mochando cabezas, criticando, juzgando y señalando a cuanta persona vemos y hacemos un juicio, mm, eh, un juicio carnal, un juicio sin compasión. Vemos la condición de la persona, pero no vemos qué lo llevó ahí. A veces tú vas a encontrarte con alguien que quizás no está enfermo con una ceguera física o paralítico, pero te podrás encontrar a alguien con cáncer, con alta presión, con diabetes, con algún problema, esquizofrenia, no sé. Y quizá vamos a atribuirle eso a una maldición o a la culpa de sus padres o porque éste pecó o no sé, algún otro factor. Sin embargo, Jesús aquí presenta una defensa ante esta persona que está ahí. Pareciera que los derechos humanos de hoy en día se trasladan tiempo para atrás y Jesús los toma. Fíjese bien lo que le voy a decir. Entonces Jesús le dice, no es que pecó este, ni tampoco sus padres. Ahí presentó una defensa. Jesús está como un abogado para defender a la persona que está en esa condición desfavorable donde la vida lo llevó a mendigar, porque él estaba pidiendo limosna o pidiendo dinero, él estaba pidiendo caridad, que lo ayudaran para vivir. Entonces, de una manera u otra, cuando una persona está pidiendo caridad, Dios te está probando a ti para ver si la gente pasa y ve su necesidad y ve su dolor y pasamos indiferentes ante la necesidad de las personas que no pueden trabajar por algún defecto físico. Entonces nosotros a veces le damos por ahí alguna gordita o alguna moneda y a veces quizá pasamos, lo vemos como Jesús, lo vemos como los discípulos, pero no le damos nada. Entonces ahí Dios está provocando que nuestro corazón sea probado y nosotros estamos pasando de largo y no estamos teniendo compasión ni siendo sensibles, no empatizamos con la necesidad de la gente. En ocasiones en nuestro país, en este siglo, no sé si antes, quiero pensar que también, hay personas que realmente solo lo están haciendo para lograr, que pueden, que sí pueden trabajar, que sí pueden depender de su familia, que sí pueden depender de ayudas del gobierno, pero lo están haciendo nada más por una situación diferente a la de este personaje. Pero esta persona estaba ciega de nacimiento. Esto quiere decir que nunca había visto el sol, nunca conocía tampoco el rostro de su mamá, más que con el tacto, ¿verdad?, de su papá. Y, y quiero pensar que fue muy difícil la vida para él y Jesús por eso se detiene ahí. Y Jesús les dice, no pecó él, no pecaron sus padres. Esta persona, o este que está aquí ciego, él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. No sé si has tenido en tu familia una oveja negra o la vergüenza de la familia, que es en ocasiones el borracho, el adicto, la prostituta, el mujeriego, el adúltero, el ladrón, el sicario, el que anda en la maña, el que vende droga, el maldiciente. Ese hijo o esa hija que en ocasiones es señalada y es culpada porque así como este hombre, quien pecó, este o sus padres, para que lleve esa vida de prostitución, quien pecó, este o sus padres, para que lleve esa vida de alcoholismo. Y muchas veces no es que pecó él, no digo que siempre, algunas veces no es causa del pecado del padre o de la madre o del mismo hombre, sino que las personas, algunas personas están puestas en la vida en ciertas circunstancias desfavorables para que la gloria de Dios se manifieste sobre sus vidas. Por eso tú ves que hay ministros que vienen de drogas, que vienen de alcohol, que vienen de la prostitución, de un adulterio, y el trasfondo de ellos es un trasfondo oscuro, hostil, una vida de rechazo. Pero un día la palabra de Dios llegó a sus vidas,
Dios hizo un milagro, Dios les abrió los ojos espirituales, Dios los perdona, Dios los transforma y antes estaban borrachos o drogándose o prostituyéndose o adulterando o robando o en la mafia y tú ves que Dios mete su mano poderosa a esos lugares oscuros, bajos, viles, llenos de pecado y nos toma y nos trae a su presencia y nos bendice, nos cambia, nos da una nueva vida y nos transforma en siervos de Cristo Jesús. De las drogas a los pies de Cristo, de la prostitución a los pies de Cristo, de las cantinas a los púlpitos. Y es maravilloso ver esto porque en ocasiones la gente juzga sin razón, sin sabiduría, sin entendimiento. Ahora, ojo aquí, esto no significa que todas las personas están así porque Dios quiere. Tampoco están así para que se manifiesten todos. Ojo aquí. Juan, el capítulo, si no me falla la memoria, es el no sé si es el 5 o es el 6, pero habla del paralítico de Betesda. Se me hace que es el 5, 14 o 6, 14. Habla del paralítico que se encuentra Jesús en Betesda, en un estanque donde había una gran multitud de ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y cuando el ángel descendía agitaba el agua y el que primero descendía era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí estaba un paralítico, Jesús lo vio, un hombre postrado que llevaba más de 38 años. El Señor lo ve, le pregunta, ¿quiere ser sano? Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Él empieza a justificarse, a poner excusas y pretextos, no tengo, que me ayude, no puedo, esto y lo otro. Y Jesús le da la mano y le dice, levántate, levántate, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Él se levanta, se va y anda a su casa, ¿verdad? Entonces, otro día, más adelante, Jesús lo topa y se lo topa en el templo. Y Jesús le dice, ven, ven, así como el dedo del profeta, ¿verdad? Si tú, el hermano que está ahí atrás, ese, venga para acá, tengo una palabra de Dios para usted. Entonces el Señor le da una palabra, el Señor le dice, mira, tú has sido sanado, tú estabas 38 años tirado ahí, postrado, esperando que un ángel viniera, pero vine yo y te sané. Ahora, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces significa en este paralítico de Betesda que él sí había cometido una falta, un pecado, por la cual le vino una desgracia, le vino una tragedia y él estaba paralítico, tenía 38 años. Por eso Jesús lo ve y le advierte, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, por causa del pecado, sí pueden venir enfermedades, sí pueden venir desgracias, sí puede venir aflicción, sí puede venir un trato de Dios para nuestras vidas, para enseñarnos una lección. De hecho, en el pasaje que yo te leí de Juan 9, el 1 al 3, cuando Jesús ve a este hombre que estaba ciego de nacimiento, esta persona estaba así por un trato divino. Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un plan y pareciera incongruente pensar que Dios tenga un plan con una persona, no volviéndola ciega, pero permitiendo que naciese ciego. Pudo haber afectado a su madre, a su padre, pudo haberlo afectado a él y a su familia y pudo quizá hasta afectar o arruinar el desempeño en su estudio, en su trabajo. Sin embargo, todo lo que el hombre pueda considerar como pérdida, para Cristo y en Cristo es ganancia. Porque para Dios es más importante la salvación de un alma, la confesión de los pecados ante la presencia de nuestro Dios el Padre y un arrepentimiento que Él genere en una persona que una vida de estudios y una gran vida que te pueda dar un trabajo y los beneficios que puedas lograr trabajando duro para disfrutar un tiempo corto en esta vida, una temporada de 70 años. Al Señor le es más importante mostrar las obras, de Dios el Padre en los enfermos, en los que tienen necesidad, porque hay gente que tiene necesidad, pero no la reconoce y no la ve así, y por eso el Señor los considera sanos, porque el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Esto significa que tú puedes tener necesidad. A lo mejor tú no estás ciego, pero estás en pecado, en delitos, en idolatría, en adulterio, en mentira, en rencor, en odio, y no tienes, simplemente, si tú estás libre de todo lo que yo mencioné, a lo mejor has cumplido los 10 mandamientos al pie de la letra,
Pero tú no tienes a Jesús, tú tienes pecado, porque no tener a Jesús en nuestra vida, no reconocer el sacrificio que hizo en la cruz, es considerado como pecado. Y todo aquel que peca muere eternamente para Dios, está destituido de la gloria de Dios. Para que usted cuando muera no se pierda y vaya al cielo, necesita nacer de nuevo, arrepentirse, aceptar a Jesús y vivir una vida en Cristo aquí en la tierra. Ese va a ser tu boleto para el paraíso. Mientras tú no tengas a Jesús, no tienes la entrada al cielo. Entonces Jesús se detiene, cambia la mentalidad, no solamente de aquel hombre, de la familia, del pueblo judío, sino la de los discípulos, que ellos venían manejándose con un pensamiento judío. Puedo decir así que ellos se manejaban por la razón o por la filosofía y las costumbres de su época. Hoy en nuestra época hay mucha filosofía en contra de la escritura, hay mucha palabra, psicología incluso, no todo, pero a veces trastornan la palabra, confrontan la palabra de Dios y al hombre le toca elegir si hacerse el ciego o poder ver y enseñar la palabra de Dios. El maestro Jesús de Galilea, el maestro de Galilea, ahora nos dejó a nosotros la tarea de ser maestros de la escritura en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los amigos, con la familia. Ahora la pregunta quizá no es directa para ti, ¿quién pecó este o sus padres? Pero te van a preguntar algo acerca del paraíso. ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Por qué en Jesús hay perdón de pecados? ¿Por qué no en María? ¿Por qué no en San Judas? ¿Por qué no en Tadeo? ¿Por qué no en diferentes ídolos o en diferentes santos según la tradición y la iglesia popular? Y a ti te toca presentar una respuesta sabia, inteligente, que pueda salvar sus vidas y beneficiarlos. Termino así. Jesús hace un milagro. Yo digo que múltiples milagros, porque el milagro que más se nota es cuando se para, conversa con él y se dice que hizo saliva, que hizo lodo, que escupió en tierra, hizo con la saliva, hizo lodo y le untó en los ojos, los mandó a lavarse a un estanque. Entonces regresa viendo y glorificando a Dios. Entonces ahí el Señor le regala la oportunidad, el milagro más grande es que él recibió la vista, pero también es el hecho de que más adelante en todo el capítulo 1 está dedicado a él, es que él se convierte al cristianismo y lo adora. Él no sabe quién es Jesús y más adelante el Señor se le presenta y a él ya lo expulsaron de su iglesia, lo expulsaron de poder estar relacionándose con los fariseos o con el Sanedrín. Sus papás estaban considerados como integrantes de esa denominación y por eso cuando le preguntaron a sus padres, ellos contestaban como con miedo a los judíos y por eso le dijeron, tiene edad, pregúntele a él, pero él no tenía miedo y él les empezó a dar una cátedra de un estudio espiritual, porque no todo el estudio es teológico, hay cosas en la palabra de Dios, muchos textos y muchas cosas en la palabra de Dios que no nada más llevan una connotación espiritual, sino que son espirituales 100%. No todo es teología, no todo es doctrina. Hay cosas en las que el Señor se va a manifestar de una forma espiritual y un hombre que viva una vida de doctrina, de teología y sin intimidad con el Espíritu Santo, no las va a comprender, como aquí no comprendían el porqué de la sanidad a un hombre que se consideraba maldito, pero que para Dios era bendito. En este mundo, el milagro más grande aquí de esta persona, perdón, fue el hecho de que el Señor lo perdonara. Más adelante, como te estaba diciendo, ay, perdón, se me hice bolas. Más adelante, como te estaba diciendo, él se lo encuentra y le dice que si cree en el Hijo de Dios. ¿Quién es, Señor? Le pregunta, para que yo crea. Le dijo, pues le has visto, y el que está delante de ti, Él es. Entonces dice que Él le adora. Esto de adorar a Dios, wow, es algo más allá de recibir un beneficio de una curación, de una sanidad, o de que se le hayan abierto, el milagro de que se le hayan abierto los ojos. Esto de adorar a Jesús es el milagro del nacer de nuevo, de cuando Jesús le enseña a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver y entrar en el reino de los cielos. Y yo veo el milagro duple aquí. Jesús lo perdona y nace de nuevo, pero también Jesús le abre los ojos. Y eso es una maravilla, el hecho de que tú seas perdonado y que si tienes alguna enfermedad seas curado, seas sanado. Así es que si tú has visto hasta el día de hoy a Cristo Jesús como el que perdona pecados y no lo has visto como el que sana, yo quiero que tú confíes en Él, quiero que tú pongas tu enfermedad, quiero que dejes tu necesidad en Él y que le pidas a Dios, Padre, en el nombre de Jesús yo presento delante de ti
este video para que las personas que lo están viendo sean tocadas en el nombre de Jesús a través de esta pantalla y del poder de tu palabra, por mis palabras. Sana anena asata ramaquendos tu prestos. Maravilloso eres tú. Espíritu Santo, fluye a través de esta pantalla y tócalos a los hermanos que están del otro lado. Pon tu mano en donde te duele, en el síntoma. Haz una oración conmigo y recibe de Dios el milagro. Señor, yo creo que para ti no hay distancias, no hay barreras. Yo te pido que la persona que está detrás de la pantalla, Dios mío, sea curada, sea liberada, sea sanada, sea hecho un milagro sobre su vida. Que tu gloria pueda manifestarse desde aquí donde yo estoy, desde mi habitación, de esta habitación, y pueda tocar la vida de aquella persona. Hermano, recibe el milagro de la libertad. Que se rompan las cadenas, que se quite la tiniebla, que se vaya esa oscuridad, que venga la presencia de Dios, que venga la luz de Cristo, que por la llaga de Jesús tu cuerpo sea sanado. Dile a ese cáncer, sánate en el nombre poderoso del que vive, del que se levantó de entre los muertos para darnos. Sánate en el nombre poderoso de Jesús. Recibe el milagro del Señor, recibe el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así es que Jesús, continúo con esta, para terminar con esta palabra, el Señor Jesús no es nada más alguien que puede perdonar un pecado. Puede perdonar cualquier pecado, pero también puede hacer cualquier obra en tu vida si tú lo crees. Al que cree, todo lo es posible, según Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Así es que yo te animo, hermano, de que cuando veas a una persona enferma, lejos de criticar o lanzar algún juicio, medites bien, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no. Aquí los discípulos se equivocaron y caminaban con Jesús. ¿Qué puede esperar la gente de nosotros? Si ellos caminaron físicamente con Jesús, lo vieron físicamente y no aprendieron en tanto tiempo. A veces nosotros caminamos rumbo a la iglesia y con la palabra de Dios y los pastores nos mentorean, nos enseñan, pero a veces no entendemos lo que la palabra nos enseña. Que Dios te revele, que Dios te dé la dirección para que cuando tú veas a una persona, a un líder o a un pastor o a un hermano enfermo, pudiera ser que no está en pecado, pudiera ser que es una enfermedad que vino por el descuido de su mala alimentación, pudiera ser que es una enfermedad como la que pasó, la del COVID, que muchos todavía no creen, pero bueno, Dios les bendiga, ¿verdad? Por su ateísmo a eso. Pudiera ser que también es una enfermedad que se contagió. Pudiera ser que Dios también en su soberanía permitió que tú cayeras en ese mal, en esa enfermedad, para tratar contigo, porque ya te habló con cuerdas de amor y no entendiste, porque te habló de una y de otra manera, te puso cientos de pastores, cientos de predicadores, ya te quemaste todas las predicaciones que hay en Facebook, en YouTube, y todos los pastores que han llegado a tu casa y a tu comunidad y no entiendes, sigues de rebelde, sigues desobedeciendo, y yo te digo, si tú sigues retando a las autoridades espirituales, Dios te va a tirar en cama. Porque el paralítico estaba ahí tirado, 38 años arrastrado. ¿Para qué? Para que aprendiera lo que significa humildad y honrar a los siervos de Dios. Humildad. Hoy en día hay mucha gente que cómo critica, cómo blasfemia, cómo incurre en faltas, infracciones con los pastores, con las pastoras, con los líderes. No hay respeto, no hay temor de Dios. Se dicen cristianos, pero no hay temor de Dios. En las fábricas están los de RH, los de recursos humanos, están los ingenieros, están los licenciados y los trabajadores que no estudiaron, que tienen un cargo más bajo, que vamos a trabajar ahí, por decir, en una maquiladora, en una empresa de farmacia o algo, de ropa. Tú tienes que obedecer a las personas que están a tu cargo, ¿verdad? Ya sea el gerente, el subgerente o tu responsable, el jefe en turno. Si no, pues pierdes el trabajo. Y allá hay más respeto en el mundo secular por el interés de conservar su trabajo y llevar el pan a la casa. Pero en el mundo cristiano, todo el mundo desprecia al pastor. Ya no importa si el pastor estudió o no estudió. Antes era algo que dices, wow, pues estudió, vamos a escucharlo, vamos a respetarlo. El siervo de Dios está preparado o el siervo de Dios tiene un llamado. No es nada más que tenga el estudio, que tenga un llamado. Pero hoy no, ya tengas llamado o no tengas llamado, estudio o no estudio, ya la gente, no digo que toda,
pero hay una gran parte en la iglesia que es muy desobediente y muy rebelde. Y esos son los que van a estar en cama o ya están en cama o están atravesados con muchos dolores y enfermedades y no tienen paz y no son felices. Van a la iglesia y regresan vacíos, están tristes, lloran por las noches, sus hijos están descarriados, andan en las drogas, andan en el alcohol, están enfermos. ¿Por qué? Por el hecho de no reconocer a Dios en la vida de otra persona. Entonces, si bien aquí Jesús enseñó no juzgar a aquella persona que estaba tirada en cama, también se debe de respetar a todas las personas, no necesariamente porque están enfermas, sino a los sanos, a los que presiden, tienes que respetarlos. Y yo termino así esta palabra. Que Dios te oriente, que Dios te guíe, que Dios te dé sabiduría y te dé el discernimiento y la revelación, que Él te guíe para que tú puedas ver más allá de estos ojos naturales que solo se limitan a lo externo y que tú puedas ver a una persona en la condición que ella se encuentra o él se encuentra, pero que también puedas ver las razones por las cuales esa persona se encuentra en esa condición. No vaya a ser que tú estés luchando contra Dios. No vayas a encontrarte peleando contra la voluntad de Dios, aventando y juzgando con textos bíblicos y despreciando a tal persona por servir de una manera y por servir de otra manera. Así es que dice un dicho, calladitos nos vemos más bonitos. Pero yo te puedo decir que si tú respetas, te van a respetar. Pero si tú no respetas, pues no puedes pedir respeto. Una cosa es ser un pastor, un líder, y otra cosa es ser solamente un hermano que ni se congrega y que está oyendo y que no ha crecido en la fe. Así es que hay niveles en la iglesia, sí lo hay. Muchos no te dicen porque quizá tienen miedo a hacerte sentir mal, pero es diferente una persona. Valen diferente también en el mundo espiritual. Pesan diferente, muchos van a pelear. No, valemos lo mismo. Para mí es más útil una persona y por eso que sea útil vale más una persona obediente que una desobediente. Una persona sumisa que un rebelde. Yo y creo que la Biblia a los desobedientes como Israel los trajo dando vueltas y vueltas hasta que murieran y quedaron postrados en el desierto, porque el Señor reprueba y aborrece, abomina la desobediencia. Así es que hermano, concéntrate en tu propia vida, que viendo para adentro, en tu corazón y en tu familia, hay mucho para juzgar, evaluar y para poder ayudar. Que Dios bendiga tu vida. No te manejes por el pensamiento de la época, que no te influya la razón ni el intelecto del secularismo, que te influya el Espíritu Santo y el poder de Dios, que te guíe la palabra poderosa del Señor. Dios te bendiga.